Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Ajá. Esta vez nos adentramos en El origen de las especies de Charles Darwin, un Wow. libro que sacudió al mundo Vaya que sí, y que aún hoy nos sigue haciendo reflexionar. totalmente de acuerdo. Imaginen el impacto de leerlo por primera vez en 1859. Ah, Era como asomarse a un universo nuevo. exactamente. Nuestro objetivo hoy Que sí. es destilar la esencia de este libro monumental Wow. y compartir las ideas que más resonarán contigo. Interesante. Efectivamente, Ajá. El origen de las especies no es una lectura ligera, Mm, pero está repleto de ejemplos fascinantes que cambian nuestra forma de ver el mundo natural. sin duda. Oh, Darwin. Sí. Con una meticulosidad admirable, Increíble. nos guía a través de sus observaciones y razonamientos. Es un libro muy completo. Empecemos, por ejemplo, con la variación que vemos en las especies domesticadas. Ahí es donde Darwin nos da una pista crucial. ¿Verdad? Piensa en la variedad de perros que existen, desde un chihuahua hasta un gran danés. Impresionante. Es asombroso cómo los humanos hemos moldeado las especies a través de la selección artificial. Exacto. Es increíble. Darwin se dio cuenta de que los criadores, Ah. al seleccionar los individuos con las características deseadas, sí Right. estaban sin saberlo, Mm. imitando un proceso que ocurre en la naturaleza a una escala mucho mayor. Es como si los humanos hubiéramos estado haciendo evolución rápida durante siglos. Es fascinante. Y Darwin vio en esto una analogía poderosa para explicar cómo funciona la selección natural. Interesante. Precisamente, si nosotros podemos crear tantas variedades de perros, Sí, palomas o plantas en un periodo relativamente corto, claro. imagina lo que la naturaleza puede lograr a lo largo de miles o millones de años. Es fascinante. Y aquí entra en juego la lucha por la existencia, ¿verdad? Exactamente. Darwin se apoyó en las ideas de Malthus, Ajá. quien señalaba que las poblaciones tienden a crecer más rápido que los recursos disponibles. Correcto. Y eso tiene mucho sentido. Darwin comprendió que esta presión constante por la supervivencia Claro. genera una competencia feroz, Uf, aunque a menudo invisible, ya veo. entre los individuos de una Es un especie. concepto complejo. No todos los que nacen logran sobrevivir y reproducirse. Como una especie de casting natural, donde solo los mejor adaptados a su entorno pasan a la siguiente ronda. Exactamente. Es una buena analogía. Y aquí es donde la selección natural entra en escena. Ajá. Aquellos individuos que por pura casualidad Sí. poseen características que les dan una ventaja, aunque sea mínima, Haciendo. tendrán más probabilidades de sobrevivir, Ojalá. reproducirse Claro. y transmitir esos rasgos a sus descendientes. Es un proceso increíblemente poderoso. Ujú. Y aunque es lento y gradual, Sí. a lo largo de vastos periodos de tiempo, Ajá. para esculpir nuevas especies. Exacto. Darwin no se detuvo ahí. No. También identificó la selección sexual con un factor clave en la evolución. La selección sexual añade una capa fascinante a la historia. Es interesante. Imagina un pavo real macho con su cola exuberante. Vaya imagen. Esa cola no le ayuda a sobrevivir. No. De hecho, lo hace más vulnerable a los depredadores. Entonces, ¿por qué existe? Es un contrasentido. No lo es desde la perspectiva de la selección sexual. Explícame. Esa cola extravagante, aunque peligrosa, Ya veo. es irresistible para las hembras. Increíble. Y al final lo que importa en la evolución es dejar descendencia. Es un recordatorio de que la belleza, al menos en el reino animal, tiene un propósito evolutivo. Y hablando de diversidad, Y Darwin también enfatizó la importancia de la variación dentro de las especies. la variación es la materia prima de la evolución. Interesante. Cuanto más diversa sea una población, Ajá. mayores serán sus posibilidades de adaptarse a cambios en el ambiente. ¿Qué tiene sentido? Es como tener una baraja de cartas más amplia, Ujú. más opciones para enfrentar los desafíos que la naturaleza presente. Darwin nos invitó a ver las especies no como entidades fijas, sino como grupos dinámicos en constante cambio. Correcto. Y para representar las relaciones entre ellas, Sí. utilizó una metáfora muy poderosa, el árbol de la vida. El árbol de la vida nos muestra la conexión profunda entre todas las formas de vida, Ujú. en la base del tronco, Ajá, un ancestro común. interesante. A medida que el árbol se ramifica, Sí, vemos la diversificación de la vida a lo largo de miles de millones de años. es increíble. Es una imagen hermosa y a la vez abrumadora. Totalmente de acuerdo.
Darwin, a lo largo de su libro, nos confronta con evidencia Sí. que desafían la visión tradicional de la creación. Ajá. Por ejemplo, los órganos rudimentarios, Claro. estructuras que ya no tienen una función clara en los organismos actuales. Piensa en los huesos de la pelvis en las ballenas. Un ejemplo clásico. Un vestigio de sus antepasados terrestres que caminaban en 4 patas. Es difícil de imaginar. Esos huesos son como un eco del pasado, Ajá. un recordatorio de que la evolución ha moldeado las formas de vida a lo largo de eones. Estos órganos rudimentarios son como pistas que nos susurran. Ah, La evolución es real. ¡Wow! Y la historia de la vida está escrita en nuestros propios cuerpos. Muy interesante. Pero claro, Darwin era un científico riguroso. Sin duda. Y también abordó las dificultades de su teoría. En su época, la falta de formas de transición en el registro fósil era una de las principales objeciones. Entiendo. Darwin argumentó que el registro fósil es incompleto, como un libro al que le faltan páginas. Es comprensible, la fosilización es un evento fortuito. Sí. No todos los organismos que han existido dejan huellas. Es verdad. Y a pesar de estas limitaciones, Darwin confiaba en que futuras investigaciones paleontológicas encontrarían más evidencias para respaldar su teoría. Y así fue. Increíble. Desde la época de Darwin se han descubierto numerosos fósiles de formas de transición Ajá. que confirman la gradualidad del proceso evolutivo. Es como si estuviéramos completando el rompecabezas de la historia de la vida, pieza por pieza. Pero una de las mayores críticas a la teoría de Darwin Sí. fue la complejidad de ciertos órganos como el ojo. El ojo es fascinante. ¿Cómo pudo un órgano tan perfecto y complejo surgir por selección natural? Esa pregunta sin duda inquietaba a Darwin. Me lo imagino. Pero él argumentó que la evolución no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de pequeños pasos graduales. Entiendo. Imaginemos un organismo primitivo con una simple célula sensible a la luz a lo largo de millones de años. ¿Qué? La selección natural pudo haber favorecido a aquellos individuos con células más sensibles o con estructuras que enfocaban la luz de manera más eficiente. Es decir, el ojo no apareció de repente, No. sino que evolucionó a partir de estructuras más simples, Correcto. con cada pequeño cambio, ofreciendo una ventaja a su portador. Exactamente. ¿Tiene sentido? La complejidad del ojo, lejos de ser un argumento en contra de la evolución, es un testimonio del poder de la selección natural para generar estructuras complejas. A partir de variaciones simples. Es fascinante cómo Darwin pudo desentrañar los misterios de la naturaleza con las herramientas limitadas que tenía en su época. Sin duda. Y esta es solo la primera parte de nuestro viaje. Cierto. Retomamos nuestra inversión en el origen de las especies. Listos para seguir explorando. Y ahora nos adentramos en el mundo de la biogeografía, Ajá. una disciplina que le fascinaba a Darwin. Me imagino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas especies solo se encuentran en lugares específicos del planeta? Claro. Es algo que siempre me ha intrigado. Por ejemplo, ¿por qué los canguros solo se encuentran en Australia? Exacto. ¿O por qué hay tantas especies únicas en las Islas Galápagos? Darwin en su viaje a bordo del Beagle se hizo esas mismas preguntas. Es increíble pensar en Darwin viajando por el mundo. Y se dio cuenta de que la distribución geográfica de las especies no era aleatoria, sino que revelaba patrones Interesante. que apoyaban su teoría de la evolución. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro. Tomemos el caso de las islas oceánicas. Darwin observó que estas islas, a pesar de estar aisladas de los continentes, a menudo albergan especies que, aunque únicas, guardan un parecido con las especies del continente más cercano. Es como si las especies de las islas hubieran emigrado del continente Exacto. y luego hubieran evolucionado de forma independiente. Precisamente, imaginemos una bandada de aves Ok. que, arrastrada por una tormenta, Ajá. llega a una isla remota. Me imagino la escena. Si logran sobrevivir y reproducirse, Sí. sus descendientes aislados del resto de su especie Ya veo. comenzarán a adaptarse a las condiciones particulares de la isla. Y con el tiempo esas adaptaciones pueden dar lugar a una nueva especie, ¿verdad? Exactamente. Bien. Darwin vio en las islas oceánicas un laboratorio natural Interesante. donde la evolución se podía observar con mayor claridad. Es una idea fascinante. Las Islas Galápagos, con sus pinzones de picos adaptados a diferentes tipos de alimento, son un ejemplo emblemático. Es asombroso cómo Darwin pudo conectar las piezas del rompecabezas, observando la distribución de las especies en el planeta. Sin duda. Pero sus investigaciones no se limitaron a la biogeografía. No.
También encontró evidencias a favor de la evolución en el desarrollo embrionario de las especies. Así es, Darwin se sorprendió al descubrir que los embriones de especies muy diferentes, en sus primeras etapas de desarrollo, presentan una asombrosa similitud. Increíble. Por ejemplo, los embriones de un pez, una tortuga y un humano. Wow. Todos tienen arcos branquiales en algún momento de su desarrollo. Es increíble. Es como si todos lleváramos la huella de un ancestro común en nuestro propio desarrollo embrionario. Exactamente. Darwin argumentó que estas similitudes embrionarias son una evidencia de que las especies descienden de un ancestro común. Tiene sentido. Y que la evolución ha ido moldeando sus formas a lo largo de millones de años. Y estas similitudes no se limitan solo a los animales, ¿verdad? Darwin también estudió las plantas y encontró patrones similares. Correcto. Darwin observó que las plantas, a pesar de su diversidad, también comparten características fundamentales en su desarrollo embrionario. Es fascinante. Esto refuerza la idea de un origen común para todos los seres vivos. Darwin nos enseñó a mirar la naturaleza con una perspectiva completamente nueva. Sin duda. No se trata solo de observar las formas adultas de las especies, sino de comprender su historia evolutiva, sus conexiones y sus adaptaciones a lo largo del tiempo. Y a pesar de las limitaciones de la ciencia en su época, Darwin pudo vislumbrar la grandiosidad del proceso evolutivo. Increíble. Y sentar las bases para una nueva comprensión de la historia de la vida en la Tierra. Su obra, El origen de las especies, sigue siendo una lectura fundamental para comprender nuestro propio lugar en el entramado de la vida. Totalmente de acuerdo. Y hablando de nuestro lugar en la vida, Darwin también abordó en su libro el tema de los instintos. ¿Cómo surgen comportamientos complejos e innatos en los animales? Es una pregunta clave. ¿Pueden los instintos evolucionar de la misma manera que las características físicas? Darwin argumentó que los instintos, al igual que las estructuras físicas, pueden evolucionar a través de la selección natural. Interesante. Las pequeñas variaciones en el comportamiento que confieren una ventaja a un individuo pueden ser heredadas por su descendencia y con el tiempo. Estas pequeñas ventajas pueden acumularse, dando lugar a instintos complejos. Es decir, la selección natural no solo actúa sobre la forma del cuerpo, sino también sobre el comportamiento de los animales. Un ejemplo que Darwin analizó fue el instinto de las abejas para construir panales. La estructura hexagonal de los panales es una maravilla de la ingeniería natural que permite a las abejas almacenar la mayor cantidad de miel con la menor cantidad de cera. ¿Y cómo explica Darwin este comportamiento tan complejo? Darwin argumentó que este instinto no surgió de la nada, sino que evolucionó gradualmente a través de la selección natural. Entiendo. Las abejas que construían panales más eficientes tenían una ventaja en la supervivencia y la reproducción y transmitían sus instintos a su descendencia. Con el tiempo, la selección natural favoreció a las abejas que construían panales hexagonales, que son la forma más eficiente del almacenamiento. Es un ejemplo fascinante de cómo la selección natural puede moldear no solo la anatomía, sino también el comportamiento de las especies. Darwin también exploró otros ejemplos de instintos, como el instinto del cucrillo para poner sus huevos en los nidos de otras aves. Increíble. O el instinto de las hormigas para vivir en colonias organizadas. En todos estos casos, Darwin argumentó que los instintos, a pesar de su aparente complejidad, pueden ser explicados por la teoría de la selección natural. Exactamente. Darwin nos abrió una nueva ventana para comprender el comportamiento animal. ¿Cierto? Mostrando que los instintos no son producto de un diseño divino, sino el resultado de un largo proceso de selección natural. Y así, con su análisis de los instintos, Darwin amplió aún más el alcance de su teoría. Interesante. Mostrando que la evolución es una fuerza omnipresente en la naturaleza. Wow. Que moldea tanto la forma como la función de los seres vivos. Y hasta aquí llegamos con la segunda parte en nuestra inmersión en el origen de las especies. Así es. Y llegamos a la parte final en nuestra inmersión en el origen de las especies. La recta final. Y hoy nos adentramos en un terreno fascinante y complejo. La hibridación y la esterilidad entre especies. Uy, sí, un tema. Darwin dedicó un capítulo entero a este tema, reconociendo que aún quedaban muchas preguntas por responder. Efectivamente, la hibridación, es decir, el cruce entre diferentes especies, era un tema que intrigaba a los naturalistas de la época. Ya veo. Y Darwin, con su mente inquisitiva, no pudo resistirse a explorarlo.
Se preguntaba por qué algunos cruces entre especies producen descendencia fértil, mientras que otros resultan en híbridos estériles. Es un misterio que nos invita a pensar en los límites de la vida, ¿no? Donde termina una especie y comienza otra. Exacto. Y aunque Darwin no tenía todas las respuestas, sus observaciones y experimentos le permitieron acercarse a una explicación. Notaba, por ejemplo, que los cruces entre especies muy diferentes, como un caballo y un burro, un ejemplo clásico, generalmente producían descendencia estéril como las mulas. Es curioso porque a simple vista un caballo y un burro no parecen tan diferentes. Esa es la clave. Darwin argumentó que la esterilidad de los híbridos no se debe a una diferencia visible, sino a una divergencia profunda a nivel genético. Entiendo. Cuanto más tiempo han estado separadas dos especies en su historia evolutiva, mayores serán las diferencias en su código genético. Y por lo tanto, mayor la probabilidad de que sus híbridos sean estériles. Es decir, la hibridación nos da una pista sobre la distancia evolutiva entre las especies. Exacto. Cuanto más fácil es cruzar dos especies y obtener descendencia fértil, más cercanas están en el árbol de la vida. Precisamente. Y aunque Darwin se centró en la esterilidad de los híbridos, también reconoció que en algunos casos la hibridación puede contribuir a la diversificación de la vida. Interesante. Si los híbridos, a pesar de su posible esterilidad, logran sobrevivir y reproducirse, pueden dar lugar a nuevas especies. Es un recordatorio de que la evolución no siempre sigue un camino lineal. Cierto. A veces la mezcla de diferentes linajes puede dar lugar a algo completamente nuevo. Exactamente. La hibridación es un ejemplo de cómo la casualidad y la contingencia juegan un papel importante en la historia de la vida. ¡Wow! Y con esto cerramos nuestro viaje. ¡Uf, qué viaje! Por las páginas de Saving de las Especies. Un libro fascinante. Un libro que nos ha llevado a explorar la diversidad de la vida, los mecanismos de la evolución y la profunda conexión que existe entre todos los seres vivos. Darwin nos enseñó a ver el mundo natural con nuevos ojos. Sin duda. A comprender que no somos el centro de la creación, sino parte de un proceso grandioso y continuo que se extiende a lo largo de millones de años. Su legado nos sigue inspirando. Totalmente de acuerdo. A cuestionar, a investigar y a maravillarnos ante la belleza y la complejidad de la vida. Y si te has quedado con ganas de seguir explorando las ideas de Darwin y otros grandes pensadores, te invitamos a que te suscribas al canal de David Noé Figueroa. Donde encontrarás muchos más libros en su versión de podcast. Exacto. Esperamos que esta inmersión profunda en el origen de las especies te haya abierto nuevas perspectivas y te haya animado a seguir explorando el fascinante mundo de la ciencia. Totalmente de acuerdo. Hasta la próxima.